doy gracias al Señor por el privilegio inmenso que me da de poder ministrar en este lugar. Honro la vida de los pastores. Le agradezco a la pastora Diana por su confianza. Dar el púlpito hoy es una alta responsabilidad para un pastor. Así que yo honro cuando alguien me da el púlpito y entiendo la carga y la responsabilidad que es para uno el dar. Soy de la gente que no me gusta prepararme antes de un congreso en cuanto a la palabra. Soy de la gente que me gusta ser sensible a lo que Dios está trayendo para montarme en la ola. Porque a veces nos volvemos muy automáticos con un mensaje ya hecho y nos perdemos el hilo que Dios está trazando. Y la primera noche la pastora Diana empezó a trazar algunos hilos, y uno, ella hablaba de la identidad, y otro, ella dijo una palabra con la que abrió y se quedó ahí, y yo dije, esa es la mía, ahí me monto yo. Porque ella dijo que la clave era levantarse y resplandecer. Luego vino alguien y dijo, levantarse es una decisión. Y yo quiero hablar hoy, quiero poderle ministrar en esta preciosa mañana sobre el peligro del dormir. Dígale al que está a tu lado, no te puedes dormir. Hay lujos que no podemos darnos. Y uno de los lujos que no podemos darnos es el lujo del dormir. Pero yo no estoy hablando de que usted no duerma físicamente, porque nuestro cuerpo fue diseñado para que tenga un reposo. Yo estoy hablando de un sueño espiritual que es un velo que cae. En las tinieblas también trabaja con mantos. Y así como en el reino de la luz hay mantos, el manto de autoridad, mantos apostólicos, mantos evangelísticos, también las tinieblas, que no puede crear nada, sino que tiene que imitar y trastocar lo creado, tiene unos mantos que Él los despliega sobre generaciones, sobre congregaciones, sobre pueblos, sobre ministerios. Y uno de los mantos más peligrosos es el manto del sueño. Hay un peligro en el dormir. Y yo quiero predicarle, porque usted puede creer que está despierto y no darse enterado de que está dormido. Usted puede ser el que más grita y el que más palmea y no haberse enterado de que espiritualmente usted está dormido. Puede que físicamente usted esté bien despierto, quizás tenga un termo de café en la sangre. Quizás su alma está despierta, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, pero su espíritu quizás está bajo el manto de un sueño espiritual. Los sueños tienen diferentes etapas. Y dentro de las... Dios mío, el reloj no está caminando todavía. Arranqué 11 en punto, ahí tomé la hora. Mire, los sueños tienen diferentes etapas. Está el letargo, ese preámbulo del sueño donde usted está dormitando. Usted no está dormido profundamente. Usted tiene sus sensores, sus sentidos medio apagados. Usted siente lo que está pasando, pero no puede responder porque su cuerpo ha caído en un letargo. El preámbulo del sueño. Está el sueño en sí y está el sueño profundo. En el sueño profundo usted pierde el control de usted. Su cuerpo se vuelve automático, pero usted no puede pelear. Su alma no responde, nada responde, porque usted cayó en el sueño profundo. La verdad es que bajo el manto de sueño que el enemigo trae, la iglesia es presa del enemigo. Y no hay un resplandecer si primero no se tiene alguien que levantar. Y el levantar muchas veces es quitarse el manto de sueño que el enemigo tiende sobre la vida de las personas. Ahora, yo no sé qué parte de tu vida está dormida dentro de ese ser tripartito. Quizás tu cuerpo está dormido, quizás tu alma está dormida, o quizás tu espíritu está dormido. Pero la verdad es que, hermano, hay un peligro en el dormir. Dígale al que está a su lado, es un peligro estar dormido. No hay, hermano, hay lujos que un cristiano no se puede dar. Y uno de esos lujos es el de tener un sueño espiritual. Yo quiero llevarle a Primera de Reyes 3:18. En Primera de Reyes 3:18 hay un pasaje donde podemos ver a dos mujeres que enfrentan una batalla. Dice la Biblia: aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que esta mujer dio a luz también.
morábamos nosotras juntas. Ninguna de fuera de la casa estaba en casa, sino nosotras dos estábamos solas. Y una noche el hijo de esta mujer murió, pero porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó el hijo de junto a mí. Estaba yo, tu sierva, durmiendo. Y lo puso a su lado, y lo puso al lado mío, y puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Dos mujeres llegan delante del rey Salomón y llegan a explicarle una situación. Estas dos mujeres, diga conmigo, se durmieron. Cuando una se durmió, mató a su hijo. En su sueño mató a su hijo. En su sueño asfixió a su hijo. En su sueño le arrancó la vida a su hijo. Pero el sueño es tan peligroso que ella no se dio cuenta de que lo había matado hasta que ella despierta. Pero cuando despierta, mire el efecto del sueño. Ella dijo, voy a intercambiarlo. Y va donde está la otra y le cambia el niño y le pone el muerto. Y la otra que estaba durmiendo no se da cuenta de que le habían robado a su hijo y que le habían dado en su lugar un hijo muerto. Cuando se levanta a medianoche a dar el pecho, dice, se murió mi hijo. Así. Y sigue durmiendo. Y en la mañana se da cuenta de que no era su hijo el muerto. Y lo podemos leer y podemos aplicarlo de mil maneras. Pero lo que yo veo es, ¿qué le pasa a una mujer cuando se duerme? Cuando tú te duermes, no solo puedes matar a tu hijo, sino que puede que te maten a tu hijo y no te enteres. Cuando una mujer duerme, expone su casa, expone su hogar. Bajo el sueño lo que más amas te es arrebatado. Bajo el sueño el fruto de lo que creaste dentro de ti, de lo que formaste dentro de ti, se puede esfumar en un momento. Lo que demoró 9 meses se destruyó en un sueño. Tú no te puedes dormir. El sueño es un lujo que no te puedes dar. Porque ¿cómo va a ser que te pases 10 años, 15 años de vida en Cristo formando algo, un ministerio, levantando mujeres, y de pronto un sueño haga que tú lo pierdas todo? Y todo lo que por meses creaste, cuidaste, formaste, velaste, levantaste bajo un manto de sueño, te lo pueden arrebatar. Lo increíble es que la primera mujer mató lo que ella misma había desarrollado. Bajo el sueño puedes ser tú misma la asesina de tu ministerio. Y luego puedes levantarte a culpar al diablo. El diablo me robó, el diablo me destruyó. Pero puede que tú seas la asesina de tu ministerio cuando duermes. Porque cuando tú duermes, tú no tienes el sentido del espíritu despierto. Tú no tienes el discernimiento de los movimientos que estás haciendo. Para que esta mujer haya matado a su hijo, tuvo que cambiar de posición. Entonces, ¿sabe lo que yo miro? Que cuando tú duermes es muy fácil que cambies de posición sin que te des cuenta. Es muy fácil que pierdas la doctrina sin que te des cuenta. Es muy fácil que pierdas los principios bíblicos sin que te des cuenta. Es muy fácil que pierdas tu esencia sin que te des cuenta. Es muy fácil que pierdas el ruá de Dios, el soplo de Dios, sin que te des cuenta. Es más, hay gente que no se ha dado cuenta de todo lo que ha perdido porque está dormido. Hay gente que ha matado los ministerios porque está dormido. Hay gente que ha destruido la vida del espíritu porque está dormido. Y a su nombre. Cuando tú duermes te conviertes en el asesino de lo que a ti mismo te costó trabajo lograr. Hay mujeres que fueron las asesinas de sus matrimonios porque estaban dormidas. Es que este hombre es del diablo. No, es que cambiaste tu postura en el sueño. Te volviste vanidosa y orgullosa y dejaste de atender tus hijos. Te pasabas tantas horas en el salón que tu marido comía del microondas. Te pasaste tantas horas arreglándote a ti que se te olvidó arreglar a tus hijos. Te pasaste tantas horas en el mall para un vestido nuevo que se te olvidó que tus hijos estaban sin zapatos. Te volviste tan vanidosa que bajo el sueño te cambiaste. Te dedicas tanto a verte que se te olvidó que el Padre quería verte en la intimidad
lado. Hay un peligro en el dormir. Dile al que está a tu lado, hay peligro en el dormir. Entonces hay otra mujer al lado que todavía no había matado a su hijo, pero que no era sensible a lo que pasaba a su entorno. No era sensible a lo que pasaba a su entorno. Y mientras ella dormía, vino otro y le cambió el hijo. Le hicieron un trueque y le cambiaron lo vivo por lo muerto. Cuando tú duermes, corres el peligro de que el diablo te cambie la vida por muerte y que no te enteres. Y de que tú veas algo igual, pero no es genuino, no es lo tuyo. Ella abrió los ojos y dijo: ay, mi hijo, se murió mi hijo. Pero no se había dado cuenta de que aunque lucía igual, no era lo de ella. Cuidadito cuando te duermes, porque te pueden cambiar tu esencia y verte igual, pero no ser lo mismo. Lucir igual, pero no ser lo mismo. Predicar a Cristo, pero no con la misma intención. Hablar de Cristo, pero no con la misma pasión. Mientras tú duermes te lo pueden arrebatar. Y dice esta mujer que ella se levantó a alimentar sus sueños, pero era tanto el sueño que siguió durmiendo. Hasta que en la mañana dice: pero este no es mi hijo. Pero este no es mi hijo. Diga conmigo: cuando despertó. Hay gente que no se va a dar cuenta de todo lo que ha perdido hasta que despierte. Hay gente que no se va a dar cuenta de todo lo que el diablo le robó hasta que despierte. Hay gente que dice: se me fue el marido, bueno, ya Dios lo traerá. A propósito, tiene que aprender. No, tú tienes que despertar para pelear por lo que el diablo te está quitando, para pelear por lo que el diablo te está arrebatando. Ay, mi hijo está en el mundo, pero algún día regresen. Él está. No, esa no es la actitud. Ahí está bajo un sueño. La mujer que despierta y ve que le cambiaron al hijo, tiene que ponerse violenta. Tiene que decir: a mí nadie me va a quitar lo que yo di a luz. Yo no le parí al diablo, yo no le paré a la muerte, yo di luz a la vida. Dígale al que está a su lado: el peligro del dormir. Pero dice en la Biblia, y esto me impresiona, que un hombre se durmió luego de haber sembrado trigo. Y que mientras dormía vino el enemigo y sembró cizaña. Diga conmigo: mientras dormía. La cizaña aparece cuando alguien duerme. El peligro de dormir es que el enemigo te puede llenar de una semilla que parece ser de Dios, de una semilla que también va a crecer, de una semilla que se va a desarrollar, de una semilla que va a tener fruto, pero que no viene de Dios. El peligro de cuando tú estás dormido es que el enemigo puede bombardear tu mente con pensamientos, con mensajes, con palabras, con devocionales que no vienen de Dios, y tú dejarlos crecer porque estás dormido. Y tú dejarlos desarrollar porque estás dormido. Es gente que tiene una vida de trigo en el templo, pero una vida de cizaña en su casa. Una vida de trigo en el servicio, pero una vida de cizaña en el matrimonio. Una vida de servicio cuidando hijos ajenos, pero una vida de cizaña cuidando sus propios hijos. Hay gente que mientras duerme el diablo le está contaminando el campo. Mire, mujer, cuando tú duermes, cuando tú estás dormida, el diablo puede estar sembrándole cizaña en el corazón de tu hijo y decirle: ay, en la escuela, ¿no será que a ti te gustan las mujeres? No, si yo soy hembra. Sí, pero tú tienes que preguntarte, tienes que velar cuál es el trigo, que es la cizaña que te están sembrando junto al trigo. Tú no puedes dormir. No te puedes, dígale al que está a su lado, un lujo impermitible. No te puedes permitir el lujo de dormir, porque cuando te duermes aparece la cizaña. Pero el dormir es el asesino no solo de la familia, no solo de los hijos, sino del ministerio. Porque en Primera de Reyes 19:5 aparece el gran, único Elías. Y dice la Biblia que Elías se echó debajo de un enebro en Primera de Reyes 19:5 y se quedó dormido. Y llegó un ángel y lo tocó y le dijo: levántate y come. El tipo que abre el cielo, el hombre que trae fuego,
el hombre que está tranquilo delante de 400 y tantos profetas de Baal, el hombre que degolla a todos aquellos profetas, el hombre, hermano, que abría el cielo, que cerraba el cielo, el hombre que tranquilito daba una palabra y se cumplía, el hombre que era alimentado por Dios, el hombre, hermano, a quien los cuervos llegaban, el hombre que soltaba una palabra y se cumplía. De pronto le vino el sueño y se quedó dormido. Tuvo una batalla con Jezabel y lo agotó tanto que él huyó. Pero en vez de huir a buscar de Dios, huyó a ponerse bajo la sombra de un enebro y dormirse. ¿Qué sombra te cubre? Porque puede que te esté produciendo sueño. La sombra que está a tu lado puede ser que te esté produciendo sueño. Lo increíble, y me gustó mucho el mensaje anoche de la pastora, porque la luz hace que las tinieblas resplandezcan, pero lo increíble es que cuando la luz te da a ti, detrás de ti se genera sombra. Entonces, cuando usted está de frente a Cristo, no puede olvidar que hay una sombra a su espalda. David decía: Él unge mi cabeza con aceite, pero aunque ande en valle de sombra, había una sombra que él sabía que lo seguía, y era una sombra de muerte. Entonces Elías olvidó los principios espirituales y cae bajo un sueño, una sombra de sueño, la sombra del enebro, y vinieron los ángeles, y viene un ángel a visitarlo, y por más que el ángel lo despertaba, él no respondía. Pero te traigo comida. Él dice que acostado comía, no podía despertar del sueño, no podía. Una vez más lo visitan: levántate y come, largo camino te resta. Pero no despertaba del sueño. Diga conmigo: no despertaba. Yo no le voy a hacer la historia larga porque usted la conoce. Dios habla con él, y la última frase de Dios para él es: levántate y úngeme a 3. En otras palabras, terminé contigo. Voy a necesitar a 3 para que hagan lo que tú hacías, pero contigo terminé. Hay ministerios que pueden caducar cuando usted se duerme. Hay llamados que pueden caducar cuando usted se duerme. La madre ahogó a su hijo. El trigo estaba siendo ahogado por la cizaña. El terreno que tenía para expandirse ya no era el mismo, porque algo más crecía al lado. Y ahora el profeta había caído bajo un manto de sueño. Fue tanto así, hermano, que ni la visitación angélica lo despertaba, ni la comida del cielo lo despertaba, ni la palabra más poderosa lo despertaba, ni el mensaje más fresco lo despertaba. Ángel viene de la palabra enviado. Ni los predicadores mejores lo despertaban, ni el sermón más hermoso lo despertaba, porque estaba bajo un manto de sueño. Ese manto de sueño le provoca depresión. Ese manto de sueño le provocó suicidio. Quítame la vida, ¿acaso seré yo mejor que mis padres? Ese manto le provocaba recuerdos de la niñez. Empezó a caer en medio de un trauma de la niñez. ¿Acaso seré yo mejor que los padres? El hombre que no hablaba de sus padres, de pronto empieza a hablar de su niñez traumática y empieza a decir: yo soy menos que los innombrables, yo soy menos de los que no tienen historia, yo soy menos que aquellos que no han hecho nada. Y en medio de aquel sueño, el gran profeta cae en un sueño tan profundo donde su alma se le vuelve un caos y sus emociones se empiezan a mezclar. Cuando en la iglesia tenemos gente que es emocional, está viviendo bajo sueños. Cuando en la iglesia tenemos gente que son un caos emocional, están viviendo bajo sueños. Cuando todavía tenemos en la iglesia gente que habla de su niñez con dolor, no para testificar, está viviendo bajo un manto de sueño. Cuando tenemos gente que se deprime constantemente, está viviendo bajo un sueño. Cuando tenemos gente que renuncia a la vida teniendo por qué luchar, tenemos gente, hermano, que está bajo un manto de sueño. Lo increíble es que el sueño es tan fuerte que Dios le dice: ¿sabes qué? Levántate y úngeme a 3. Y terminó la historia de Elías. Plum, el Señor se lo llevó. El peligro de dormirse, hermano. Tu ministerio puede caducar, porque cuando alguien está dormido no es funcional. Cuando alguien está dormido no es funcional. Y tenemos gente en la iglesia que sabe hacer mucha bulla, pero que está dormido. Tenemos gente en la iglesia que es muy buena haciendo algarabía, pero que está dormida. Tenemos gente en la iglesia que crece ellos, pero no crece el nombre de Cristo en ellos.
Tenemos gente en la iglesia que crece todos los días dándose a conocer, pero no crece en santidad, en devoción, en consagración de un micrófono, buscando un micrófono, pero que no sabe crecer en el anonimato y escondido en la presencia de Dios. Tenemos gente que es muy grande en los altares, pero muy pequeño en sus hogares. Tenemos gente que es muy grande, hermano, predicando, pero que su marido la mira y dice: no creo ni en ti ni en lo que dice. ¿De qué autoridad tú hablas si me cuesta decirte que me cocine? ¿De qué autoridad tú hablas si tú no haces la tarea con tus hijos? ¿De qué autoridad tú hablas si eres la mejor haciendo arreglos florales, pero tus hijos vienen de la escuela con malas notas? ¿De qué, hermano? Hay gente que está viviendo en el sueño de la vanidad, pero no se da cuenta que está en el sueño espiritual. Una cosa es que tú estés viviendo en tu sueño, y otra cosa es que tú no te des cuenta de que tu sueño te tenga dormido. Porque José soñó, pero se despertó para trabajar en su sueño. Hay gente que duerme y se queda dormido en su sueño y no quiere despertar. Porque en mi sueño yo soy perfecto, porque en mi sueño todo está bueno, porque en mi sueño hay gente que ha convertido de la iglesia su sueño. Ay, qué bien me siento aquí, pero aquí eres la que más aplaude, la que más grita, la que más ofrenda, la que más sirve. Pero en tu iglesia cuando regresas no honras a tus pastores, no le aplaudes con la misma fuerza, no le celebras su mensaje, no lo honras de la misma manera. Para ti no es lo mismo. Yo le estoy predicando a alguien: hay peligro en el dormirse. Alguien tiene que despertarse de su sueño. Alguien lo va a tumbar hoy Dios de la cama. Alguien lo va a tumbar hoy Dios de la cama. El profeta enterró su ministerio cuando se durmió. Ni la visitación angélica, ni el pan del cielo, ni la comida del cielo despertaban al profeta. Pero lo más increíble es que no solo se dormía un profeta, sino que en el sueño también se puede destruir un rey. Porque en 2 de Samuel 11:2 dice la Biblia: y una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era hermosa. David dejó de ir a la guerra y echó una siesta. Y en el letargo de despertarse, porque los que duermen el mediodía saben que perdieron la tarde. Cuando usted se levanta para volver a arrancar, hermano, usted no arranca. Usted todo lo anda en modo letargo. Ay, qué paz. No, es que todavía estás dormido. Ay, es que dormí, me siento livianito. No, todavía estás dormido, no te has despertado. Y entonces, hermano, a mí me asombra cómo el guerrero más poderoso, en medio de un sueño, se despierta y ve lo que nunca había visto, pero que siempre había estado ahí. Cuando tú duermes, tus sensores de pecado se levantan, la ley de tus miembros se despierta, tu apetito sexual se despierta. Cuando hay gente que está dormida, hay gente que el enemigo le va a despertar todo lo que la oración logró dormir, matar, destruir. Entonces el peligro de estar dormido es que tú pierdes la sensibilidad en el espíritu. Y el rey no solo la vio, la codició, sino que la poseyó, sino que la embarazó, sino que mató al padre. Porque aunque estaba físicamente despierto, él estaba dormido. Él estaba ministerialmente dormido. Él estaba durmiendo una siesta en la tarde. Esa era la hora de la oración, la hora novena. Entonces, en vez de David orar, en vez de David pelear, en vez de David gobernar, en vez de David estar en el trono viendo lo que pasaba en el reino, David estaba durmiendo. Y una vez más, la siesta le costó su hijo, porque su primer hijo lo perdió. El sueño produce muerte. El sueño produce muerte. Entonces hay gente que está tan dormida que no se imagina que le están matando lo que más ama. Hay gente que solo se da cuenta que perdió sus hijos cuando tiene 16, 18 y llegó un día y le dijo: no voy más a la iglesia. Pero venía dando síntomas desde los 10, pero no lo pudo ver porque estaba dormido. Porque estaba tan, la cartera, el bolso, el creyón, corre, cógeme el labial, arriba la cartera, vámonos para el culto, que no se daba cuenta de que su hijo
llegaba a la iglesia sin Biblia, sin cuaderno para anotar, sin ganas de servir, que su hijo no estaba en nada, porque mientras yo estoy en todo, no me importa que mi familia no esté en nada. El llamado no le pertenece a un hombre, Dios siempre va a llamar familias. La gente que le gusta la fama, he venido a decirle que la fama nunca la va a tener un nombre, la fama la va a tener la familia, porque Dios llama familias, Dios llama hogar, Dios llama matrimonio. Si tú vas a crecer, crece para levantar a tu esposo. Si tú te vas a desarrollar, desarróllate para levantar a tu esposo. Sé la más grande en el púlpito, pero sé la más pequeña en casa. Aprende a ocupar tu lugar, aprende a hacerte pequeña para que alguien más brille. Aprende a dar 2 pasos atrás, y aunque te lo sepas todo, aprende a decir no sé, para que otro crezca y se desarrolle. El arca del pacto se cargaba con 2 varas. Diga conmigo, con 2 varas. La presencia de Dios se carga con 2. Aquellas 2 varas pasaban por anillos, compromiso. Si uno de los que llevaba el arca se inclinaba, el arca se caía. Lo cual me enseña a mí que para cargar la presencia de Dios en un hogar tiene que haber un crecimiento continuo. Y hay gente que quiere correr tanto que está dejando atrás a los suyos. Hay veces que tú tienes que sacrificarte a ti para salvar a tu familia. Hay veces que tú vas a tener que decir, mire, yo soy mamá y yo sé lo que es servir a Dios lactando, embarazada, con puntos. Yo prediqué con 11 días y una herida llena de puntos, y haciéndomele así el vestido porque se me pegaban. Mientras mi hija estaba en terapia intensiva en el hospital, me ordeñé y le dije a la enfermera, tú me la cuidas, yo voy a predicar. Me monté en una moto, fui a predicar, regresé sangrando de mis puntos, acabada de parir, y fui a lactar a mi hijo. Yo sé lo que es sacrificio, yo sé, yo soy mujer. Yo he tenido 3 embarazos, he tenido 3 partos, he tenido 3 lactancias. Y recuerdo que yo le decía a mi iglesia, estoy en un tiempo de mamá. Mis hijos son míos, nadie más los tiene que cuidar. Y hay gente que quiere crecer tanto que está sacrificando y matando a sus hijos. Estás dormido. No le entregues tus hijos a otra nana que te lo cuide, porque tú no sabes si la que duerme en tu cuarto te lo está asfixiando mientras tú duermes. El sentido de la familia tiene que crecer en nosotras. Entonces David es alcanzado por es alcanzado por las maldiciones generacionales que lo perseguían cuando se durmió. David sabía que había una maldición en su genética. Por eso David dice, en iniquidad me concibió mi madre. Había una maldición no solo en su genética, sino que ancestral. Porque David era descendiente de Ruth la moabita, y la Biblia dice que los moabitas no habitarían en su casa desde la primera hasta la 14 generación. Luego también sabemos que los moabitas era el resultado de una relación de incesto entre Lot y sus hijas por un vino extraño. Porque, hermano, mire qué tremendo. Lo que hacía el vino de Sodoma era provocar sueño, porque Lot podía responder sexualmente, pero no podía defenderse de lo que estaba pasando. Entonces el vino no lo dormía, sino que lo embriagaba y lo ponía en un éxtasis de letargo. Si él hubiera estado profundamente dormido, no hubiera podido responderle sexualmente a sus hijas. Entonces él no estaba dormido físico, sino que su espíritu estaba dormido y él no veía lo que estaba viviendo. Ahora, esa es la genética de David. Y a él se le olvidó y se durmió. Y aquel gigante que lo venía persiguiendo, cuando él se durmió, lo alcanzó. Y alguien me dirá, pastora, pero David no cometió incesto. Sí lo cometió. Le voy a explicar por qué. Porque David era el padre de Israel espiritualmente, y Betsabé era su hija. Hubo un incesto espiritual. Hubo un incesto espiritual. Tocó lo que era su hija. Tocó a alguien que él tenía que cuidar y proteger y velar y librar de sus enemigos, que no le pertenecía. Había un incesto espiritual. ¿Saben cuántas iglesias hoy se cometen incestos espirituales?
¿A cuántos el espíritu moabita los alcanzó? El vino de Sodoma los embriagó. ¿Cuánta gente está dormido mientras pastores se sientan, niñas en sus piernas, abrazan, susurran, hablan y los pastores lo aplauden? Ay, qué cercana está mi hija. El pastor: estás dormida, mujer, estás dormida, mujer, estás dormida, mujer. Hay alguien que, mire, hoy escuchamos horrores de la iglesia de Cristo. Y yo a veces le digo a mi esposo, se me sale lo de cubano, y le digo: no tienen sangre en las venas. Yo la cojo por el pelo y después que me baje de la cruz me vuelvo a trepar. Porque uno dice: ¿en qué momento te dormiste? ¿En qué momento te dormiste? Entonces, todos los espíritus ancestrales que perseguían a David lo alcanzaron cuando se durmió. Tus enemigos no toman vacaciones. Tus enemigos no duermen. Así que el único lujo que no te puedes dar es el de dormirte espiritualmente, porque todo lo que te viene persiguiendo te va a alcanzar cuando tú te detengas. Cuando tú te detienes, eres alcanzado por los que te persiguen. Aquellos que vienen haciéndote sombra, de pronto te tienden el manto cuando tú te duermes. Y hay gente que dice: ¿cómo llegó esto a mi casa? Yo lo había cancelado, yo fui a un retiro, yo oré, yo corté, yo hice las 20,000 oraciones, yo leí un manual, yo fui a un retiro, yo me santifiqué, vomité. Pero te dormiste. Pero te dormiste. Y aquello que te venía persiguiendo te alcanzó. Así decía Job: lo que temía me sobrevino, me alcanzó, caí en un sueño. Y David había caído en un sueño, el rey había caído en el sueño y despertó cuando le quitan el hijo. Hay gente que tiene que perder muchas cosas para poder levantarse. Hay gente que tiene que perder muchas cosas para poder despertarse. Yo he venido a decirle algo: cuando usted se dé el lujo de dormirse, usted está desperdiciando el tiempo. Y luego usted se pregunta: ¿por qué este que se convirtió ayer ha llegado tan lejos? Y yo que llevo 15 años en el evangelio no he llegado a ningún lado. Porque mientras tú te das el lujo de dormirte, ese no duerme buscando del Señor. El tiempo que tú estás desperdiciando, ese lo está ganando. Esto no es del que más corre, esto no es del que más camina, esto es de quien Dios tiene misericordia, el que ve la persistencia, la intención del corazón, aquel que dice: yo no voy a dormirme, yo voy a vigilar y velar por lo que es mío. Un juez le vino un sueño y lo perdió todo. Sansón se durmió en las piernas de Dalila. Ya no es el manto que te produce sueño. ¿Cuáles son las piernas que te producen sueño? Las piernas de Dalila le provocaban sueño a Sansón. Por respeto a las cámaras no digo lo que quisiera en mi corazón decir. Pero cuánta gente está tan embriagada en su matrimonio, en sus relaciones sexuales, en ese despertar, que se ha olvidado de orar. Que después de la intimidad se olvida que hay un Dios al que buscar. Que termina dormido en el éxtasis de la noche y se olvida de que hay un Dios que le está esperando. ¿Qué piernas te provocan sueños? El rey se durmió en las piernas de Dalila y pudiera hablar toda la noche. Perdió sus cabellos, lo cual dice la Biblia que tenía 7 trenzas, y las 7 trenzas dice Isaías que son los 7 espíritus de Dios. Pero también pudiera hablar que perdió sus ojos, que es la visión, perdió la fuerza sin la cual no se concibe. Pero para mí lo más peligroso es que dice la Biblia: y el espíritu se había apartado de él y él no se había enterado. El peligro de dormir es que tú puedes perder la presencia de Dios y no enterarte. Te puede abandonar el hombre, te puede abandonar tu mejor amigo, te puede abandonar tu familia, pero cuando el Espíritu Santo de Dios te abandona, no avisa. Cuando el Espíritu de Dios llega, hace un gran estruendo. Hechos 2, un estruendo. Cuando el Espíritu de Dios llega, trae señales. Vienen las lenguas de fuego, aparecen las lenguas del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios llega, se activan los dones y los ministerios. Pero el peligro no es cuando el Espíritu llega, el peligro es cuando el Espíritu se va, porque no hay señal de que te ha abandonado hasta que tú te das cuenta que lo has perdido todo. Y luego te preguntas: ¿cómo lo perdí todo? Porque lo primero que perdiste fue la presencia del Espíritu Santo. El peligro del dormir es que tú puedes perder lo más preciado en tu vida, que es la esencia, la presencia del Espíritu Santo. Y hay gente a quien el Espíritu abandonó porque en su sueño no buscaba a Dios. ¿Qué te tiene dormido?
¿Cuáles son las piernas que te arropan? Lo increíble es que Dalila, hermano, Dalila era una filistea y los filisteos eran llamados los incircuncisos. Incircunciso significa gente sin pacto, porque todo con el que Dios hizo un pacto tenía que circuncidarse. Así que cuando hablamos de los filisteos, hablamos de gente que no tiene pacto. Si tú te empiezas a juntar con gente que no tiene pacto, vas a terminar dormido. Si tú empiezas a juntarte con gente que no reverencia su cobertura, vas a terminar dormido. Si tú empiezas a juntarte con gente que no tiene compromiso con nada, vas a terminar dormido. Hay gente que no tiene compromiso en su matrimonio. Hay gente que no tiene compromiso con su casa. Hay gente que no tiene compromiso con sus hijos. Hay gente que no tiene compromisos en su iglesia. Hay gente que no tiene compromiso con nada, pero está en el culto. Es un incircunciso, es un filisteo. No puede ser que tu área de servicio en la iglesia sea la más linda y tu cocina se esté cayendo. No sé si después de esta me vuelven a invitar, pero total, ¿verdad? Yo me la desquito. Yo no vine a darte una palabra que te venga a hacerte sentir bien. Yo vine hoy a despertarte para que puedas resplandecer. Dios quiere que la luz de Cristo se vea en ti, pero alguien tiene que despertarse. Alguien tiene que despertarse. Alguien tiene que decir: hoy yo salgo del sueño, hoy yo salgo del letargo, hoy yo salgo de mi cama, hoy me quito el manto que me ha traído el... Yo te estoy predicando a ti o me voy para Tampa. Sansón perdió la presencia del Espíritu Santo. Sansón perdió la presencia del Espíritu Santo y no se enteró. ¿Qué tú estás perdiendo que no te has enterado? Las 10 vírgenes se perdieron su boda porque se durmieron. Hermano, se me iría el día, pero quiero ministrar y ya llevo 35 minutos predicando. Las 10 vírgenes se durmieron, pero yo tengo aceite. ¿Sabe cuál es el mayor peligro? Que hay gente que se cree tan ungida que no se da cuenta que aunque está ungida está dormida. Porque dice la Biblia que las 10 vírgenes, 10 es número de totalidad, estaban divididas en dos. 5 prudentes a las que tenían aceite y 5 insensatas que no tenían aceite. Pero las 10 se durmieron. Las 10 se durmieron. Lo increíble es que las de la gracia, porque 5 es número de gracia, se sentían: yo no te voy a dar aceite, ve y busca. Pero si tú también estabas dormida. Ok, hello, el mismo timbre nos despertó. Y hay gente que se cree tan dueño de la unción que dice: yo no tengo nada que darte, y no importa que esas otras 5 se pierdan. Porque ellas no quisieron compartir lo que 5 de gracia habían recibido. Y le dijeron: yo no tengo, págate un precio. A veces nos volvemos tan arrogantes que nos llegamos a sentir sueño de una unción que no nos pertenece. Y llegamos a ponerle nuestro nombre a una esencia que no nos pertenece. Y se nos olvida que no éramos nada cuando de gracia lo recibimos todo. Y se nos olvida que nos dio trabajo mantenernos, pero no nos dio trabajo recibirlo. Se nos olvida que el día que Dios te llenó, tú no tenías nada en especial. Tú eras las 10 vírgenes, las 5 vírgenes insensatas, y aún así el Espíritu dijo: te voy a dar, te voy a llenar, voy a derramar, quiero hacer algo contigo. Porque una de las consecuencias del peligro de dormirse es que usted se siente dueño de lo que no le pertenece. Pero con esta ya voy a saltar al otro ejemplo. ¿Sabe qué es lo que más me asusta a mí? Mateo 25, la parábola de las vírgenes. Y se oyó una voz que decía: ¿ya viene él? ¿Ya viene él? No, alguien me busca Mateo 25. Quiero que me lo busque. Búsquemelo, me lo ponen en pantalla. No me pongo brava, donde lo pongan, pero yo quiero que alguien se pare y me lee Mateo 25. ¿Llegó él? Llegó el esposo. Ya se había casado y con ninguna de ellas. Ya se había casado y con ninguna de ellas.
porque las 10 estaban dormidas. Despertaron cuando dijeron: ya viene el esposo. Se perdieron la boda del Cordero porque estaban dormidas. Hay gente que se pierde su visitación porque está dormida. Hay gente que se pierde lo que Dios quiere hacer con ellos porque está dormida. Hay gente que está dormida en su propia unción. Mire, hay gente que se ha embriagado de su propia unción. Hay gente que se siente la última Coca-Cola del desierto, que la humildad se le fue para los tobillos porque se le olvida que lo que tiene, hermano, es de gracia. Hay gente que ora más que tú y que yo y no tiene la unción ni que tú ni yo tenemos. Hay gente que pasa más mala noche que tú y que yo, y Dios no le ha querido dar lo que tú tienes, es de gracia. El día que te sientas merecedor de algo, lo perdiste todo. El día que te sientas dueño de algo, ya no tienes nada. El día que te sientas que pagaste mucho precio, se te olvida que el precio más alto lo pagó Cristo. Nunca tomes el lugar del Señor. Nunca tomes el lugar del Señor, ni en tu corazón lo pienses. Y a las 10 vírgenes se les fue el esposo. Dígale al que está a tu lado: el peligro de dormirse. Viene el Señor Jesús y le dice a 3: vámonos a orar. Vámonos a orar. Y se lleva a 3 a orar. Y cuando llegan al monte, dice la Biblia que se durmieron. Tú puedes estar en un lugar de oración, tú puedes estar con el maestro, puedes tener una actitud de oración y estar dormido. Y el maestro oraba, su tiempo se terminaba, tenía una gran tristeza. El sueño provoca insensibilidad y falta de empatía. Hay gente que quiere que todo el mundo sea sensible a su dolor, pero es incapaz de sentir sensibilidad ante el dolor ajeno. Hay gente que es experta predicando desde su dolor, pero que se le olvida que el dolor que debemos de expresar es el corazón de Dios cuando un hijo falla, se aparta, le da la espalda o se olvida de él. Y dice: ay, hermano, me da hasta temor seguir metiéndome en camisa de 11 varas. Y el monte se llenó de luz, el monte de la transfiguración. Y ahí aparecieron 3 seres. Y aquellos 3 empezaron a hablar con Cristo y empiezan a transformarse. No a transformarse, a transfigurarse. La transfiguración no es lo mismo que la transformación. Cuando usted se transforma, usted cambia. Pero cuando usted se transfigura, su figura cambia. La imagen cambia. Lo que se ve cambia. Y lo que me impresiona es que cuando ellos despiertan, querían servir. Hagamos 3 enramadas. Pero bendito, qué bruta esta gente. Que hay una gloria y tú quieres ir al monte a picar palo y ponerte a hacer una enramada. Porque cuando tú tienes sueño, el orden de prioridades se altera. Cuando tú tienes sueño, tu orden de prioridades se altera. Y tus metas se vuelven más importantes que aquel que te permite alcanzar tus metas. Y estás tan vigilante a que la gente te conozca que se te olvida que el cielo tiene que conocerte. Entonces, en medio de la enramada, aquellos: mira quiénes llegaron, hagamos rápido una enramada. ¿Sabe que hay gente que está preocupado por hacer tanto que se pierde lo hermoso de lo que Dios está haciendo? El peligro del sueño es que te puedes perder la presencia de Dios por querer hacer algo. Diga conmigo: aquí no hay ninguno. Hay gente que se pone a grabar en la administración y no son los de media, porque no quieren perderse nada, porque quiere que la gente en su Facebook sepan dónde estuvo, porque quiere que la gente sepa qué tan cerca estuvo, porque quiere que la gente sepa cuánto vio, pero se está perdiendo la esencia de lo que Dios está haciendo en algo. Estás dormido. Estás dormido, estás dormido. Se lo perdieron todo. Pero dice la Biblia que ellos le dijeron al Señor: hay una tristeza tan grande que no podemos abrir los ojos. Entonces el manto del sueño, una de las cosas que trae es tristeza.
Y hay gente que convierte la iglesia en un oasis en el desierto. Viene, bebe, pero se va de nuevo al mismo desierto. ¿Sabe que hay gente que entra, recibe, pero que no le pasa nada? No se transforma. Hay gente que viene a estos retiros, perdón, no quiero lastimarle. Yo me siento honrada por esto. Yo quiero que Dios le transforme. Hay gente que viene a beber un poquito, pero que sale de aquí sin ajustar su vida. Hay gente que vino a vivir el momento, pero no vino a que el momento se haga perpetuo en su vida. Hay gente que viene y wow, qué gloria. ¿Cuántos arreglos hiciste? ¿Cuántas reuniones hiciste? Llegaste a tu casa y le perdiste perdón a tus hijos. Prédica número 1: hijos, perdónenme, no he sido luz en esta casa. He peleado más que el diablo, me he enojado más. Mire, prédica 1: no he sido la luz aquí. Llegar a su esposo y decirle: amor, no he sido la luz en nuestro matrimonio. Cuando la puerta se cierra, soy yo la que más te reclamo, la que más te peleo. A veces creo que hago más que tú, compito contigo en vez de acordarme que soy tu ayuda idónea. Te reclamo por cosas que ni yo hago. Hermano, prédica 1. ¿Cuántas veces recibimos mucho? Echamos en un costal, sellamos la boca del costal, pero no aplicamos lo que aprendimos. Estamos dormidos. Y déjenme reviso mi tiempo. Ya tengo que ir cerrando ya. El sueño más particular para mí es alguien que se durmió estando despierto. Pedro. El Señor le dijo: Pedro, me vas a negar 3 veces. En la noche se duerme, y toda la negación de Pedro fue durante la noche. Y solo cuando el gallo cantó, Pedro logró despertar, porque estaba dormido. Hay gente que puede estar en una vigilia y estar dormida. Hoy hemos confundido el emocionalismo con lo espiritual. Hoy hemos confundido el sensacionalismo con el fluir de Dios. Hoy somos tan poco creíbles, porque hay gente, hermano, que sabe hacer un show emocional, pero no tiene un fluir espiritual. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Cuando hay pastores y ministros que están dormidos y no se dan cuenta que lo que está pasando es que el pueblo está tan dormido que es tan fácil moverlo, acomodarlo y llevarlo a donde el predicador quiere para decir: qué gloria. Pedro estaba dormido, negó al Señor, lo negó 3 veces. Diga conmigo: hasta que cantó el gallo. Hay cánticos proféticos, y los ministros somos gallos, gente que está esperando para cantar, para sonar ese grito y despertar a 3 o 4. Y Pedro despertó. ¿Y cómo supo usted que Pedro despertó? Porque dice la Biblia que se arrepintió. Usted sale de un sueño para hacer algo diferente. Usted se despierta para hacer algo diferente. Y quiero cerrar, pero váyase y estudie todos los que se durmieron. Vaya a su casa y lea todos los que se durmieron. Porque el único hombre que se durmió y le pasó algo bueno fue Adán. Y no fue porque él se durmió, fue porque Dios lo durmió. En la casa de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, cayó un sueño tan grande que lo perdieron todo. Habían ángeles hospedados en la casa y ellos dormían. El pueblo buscaba la puerta. ¿Sabe cómo yo me imagino que un ciego busca la puerta? Golpeaban a ver dónde estaba la puerta, porque los ángeles lo habían dejado ciego. La casa no dejó de estar rodeada la noche entera. La gente buscaba la puerta, hermano, con aquel escándalo. Y ellos todos dormían tan profundo que los ángeles tuvieron que despertarlo. Muchas veces nos preguntamos por qué nuestra casa es alcanzada. La Biblia dice: la maldición no llega sin causa. Pregúntate si has estado dormida. Pregúntate si no se han invertido el orden de las prioridades. ¿Sabe quién le cocinó a los ángeles? Lot, mientras la mujer roncaba.
Mujer que estás aquí, dígame amén. Porque después que lo diga, no sé si me lo va a decir. Tu esposo no tiene que bañar tus hijas. Tu esposo no tiene que cambiar tus hijas. Tu esposo no tiene que ponerle un bloomer, ropa interior, panty a tu hija. Tu esposo no tiene que enseñarle a tu hija cómo ponerse una toalla sanitaria. Tu esposo no tiene que llevar a las niñas. Mire, hermano, me da temor meterme, pero hay gente que está como la esposa de Lot, que Dios no quiere ni mentarle el nombre. No se lo reveló a los que escribían, no se lo reveló, porque aquella mujer era un desastre. Las hijas tenían en el cuarto un vino de Sodoma y Gomorra, y ella no lo sabía. Sus hijas en la habitación se embriagaban y ellas no lo sabían. Dice la Biblia que tenía hijos, porque cuando el ángel vino le dijo: avísale a tus hijos, a tus hijas y a tus yernos, a tus nueras. Habían más miembros de la familia, pero todos se habían perdido. En un cuarto había vino escondido, había embriaguez. Pero mientras yo duermo estoy bien. ¿Qué medidas tomaste para venir al Congreso? ¿Dejaste cocinado para el fin de semana para que solo calentara? ¿Dejaste una notita para que tus hijos supieran que viniste a buscar de Dios, pero que los amas? ¿Te encargaste de que no faltara nada en casa? ¿Te encargaste de que todo quedara en orden? Porque muchas veces andamos como la mujer de Lot. Que se encargue otro. Estás dormida, mujer. Pastoras que están aquí, es hermoso tener siervas que te ayuden, pero a tu marido lo atiendes tú. Yo ando con el hombre más lindo de la historia, pero a mi macho lo atiendo yo. Soy yo quien tiene que atenderlo, soy yo quien tiene que besarlo, soy yo quien tiene. A veces el pastor llega a la iglesia: pastor, qué lindo, qué elegante. Y la mujer, como está tanto tiempo frente al espejo, se le olvidó decirle al hombre: qué bien te ves. El elogio más lindo que pueden entrar por esos oídos tiene que salir de mis labios. Amor, qué bello te queda el traje. Yo le digo a él: no te peles porque me alborotas. En serio, él lo sabe. Cuando él va el día que él va al barbero, ese día yo me alboroto. Mándame foto, mándame foto, mándame foto. Hermanas, hay tantas dormidas. Si para venir aquí tuviste que sacrificar que tus hijas durmieran en casa de una hermana de la iglesia, que sus hijos no van a la iglesia y que son mayores de edad, estás dormida. Hay lujos que no te puedes dar, y uno de ellos es estar dormido. Y si no cierro, no termino. Pero hay tanto que ver con el sueño. No te puedes dormir. No te puedes dormir, mujer. Antes de yo vigilar el altar, tengo que vigilar el hogar. Tengo que vigilar el hogar. Dígale al que está a su lado ahí, dile: el peligro de dormirse. El peligro de dormirse es que viene muerte. El peligro de dormirse es que el enemigo te roba lo que más amas. El peligro de dormirse es que te alcanzan tus enemigos, los que están esperando que tú te duermas. El peligro de dormirse es que pierdes el orden de las prioridades. El peligro de dormirse es que te sientes dueño de lo que no eres dueño. El peligro de dormirse es que muchas veces enumeras tanto tus logros que se te olvida que el mayor logro es pasarle una estafeta a la siguiente generación. A mí no me importa lo que la gente dice de mí en el Facebook, pero yo me lleno de satisfacción cuando mi hija me dice: mami, quiero ser como tú. Cuando mi hijo dice: yo soy tu fan número 1.
Cuando mi hija pequeña dice, mamá, qué lindo predicas, ahí yo digo, lo logré. Porque tú no tienes que impresionar al hombre, pero tú tienes que hacerle ver a tu familia lo que Dios hizo en ti. El mayor testimonio se tiene en casa. El mayor testimonio es la opinión de sus hijos de ti. El mayor testimonio es lo que en tu casa se habla de ti. La fama no se genera en Facebook, la fama se genera en el hogar. Ahí es cuando tus hijos dicen, mi mamá es una mujer de Dios, mi papá es un hombre de Dios, mis padres aman a Dios. Pero cuidado, cuidado con el peligro de dormirte. Dios siempre nos ha usado en sanidades y milagros. Entonces mis hijos crecieron viendo a gente vomitar tumores, botar tumores por la nariz, y eso me generó un caos en el hogar, me confieso. Porque mis hijos hacían todo lo que no podían hacer, y cada vez que yo les decía, bájate de ahí, si me caigo tú oras. Así, hermano. Creen tanto en lo sobrenatural que ellos, me acuerdo que mi esposo Cris, bájate, tan flaquito, mi niño mayor, te vas a caer, te vas a reventar. Tú oras. Tú oras. La fama se crea en la casa. Mis hijas llevaban mis libros a la escuela. Todos mis libros los leyeron, todos los leen. Y llegan a la escuela, esta es mi mamá, con un orgullo. Y yo digo, lo logré. Porque el hombre más impactante de la Biblia, y voy a hablar aparte de Cristo, Noé, no impactó una generación, pero salvó a su familia. Pero salvó a su familia. Pero salvó a su familia. Dios no te va a entregar grandeza si no eres fiel en lo poco. Y la primera mayordomía que Dios te entregó fue el hogar. La primera administración que Dios te entregó fue el hogar. Si los músicos me empiezan a acompañar. Hay muchos espíritus que provocan sueños, aunque ahí no me dio tiempo llegar. Hay un espíritu de estupor que provoca sueño. El que está sordo no puede escuchar la alarma. El que está ciego no puede ver la luz y por ende no sabe que amaneció. Yo estuve en Rusia dos meses y 15 días, ¿verdad? 2 meses, 15 días. Y me volví loca porque allí en la etapa que yo estuve solamente había de noche 3 o 4 horas. Oscurecía a las 12 y a las 3 de la mañana, hermano, salía el sol y yo andaba, pero ya yo me acosté hace un momento. ¿Qué pasó? Porque cuando tú eres ciego, tú no eres sensible a la luz que hay a tu alrededor. Entonces el espíritu de estupor es un espíritu que trae sueño. Hay gente que tiene tanto sueño que no puede buscar a Dios, porque cuando dice voy a orar empieza a bostezar, porque cuando dice voy a leer la Biblia se le cierran sus ojos. Pero cuando prende el Facebook, el Instagram, el YouTube, cuando prende, hermano, Netflix, puede estar hasta las 3 de la mañana. Entonces vuelvo y repito, no es tus fuerzas, es un manto espiritual que trae letargo. Hay gente que está tan dormida que las maldiciones ancestrales lo alcanzaron y no se da cuenta. Mire, Dina fue violada cuando se durmió. Dice la Biblia que salió de su casa a ver las jóvenes de la ciudad, se acostó con Siquén y fue violada. Se acostó, luego Lola en casa, se acostó con Siquén y fue violada. Entonces ella fue violada cuando cayó en un sueño. Hay mucha gente a quien los espíritus inmundos han violado su vida, han abusado, han entrado a la fuerza a su casa, a su hogar y a su corazón, porque han estado dormidos. Hay gente que mató los ministerios y ha caído bajo un espíritu de culpa, culpando a todos, culpando al pastor, culpando al ministro, culpando al que no creyó en mí, culpando al que no le dio un micrófono, culpando al que no validó una palabra, culpando al que no recibió una profecía. Pero nunca se da cuenta de que el que se durmió encima de lo que Dios le había dado era él, que el que asfixió el llamado fue él, que el que ahogó el llamado fue él. Tú no puedes pasarte más tiempo en el púlpito que el tiempo que te pasas a solas con Dios, porque lo que tú cultivas en lo secreto es lo que vienes a evidenciar en público. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no me respalda? Porque el respaldo se busca en lo secreto. Pero hay muchos que duermen mientras hay otros que velan. Hay muchos que duermen mientras hay otros que oran. Hay muchos que duermen mientras hay otros que vigilan. Hay gente que dice, para Dios yo no tengo excusa. Quizás no puedo pasarme la noche en vela, pero voy a orar mientras friego, voy a orar mientras cocino, voy a orar mientras plancho, voy a orar mientras limpio. Porque la oración no tiene, hermano, un modus operandi. La oración es tu conexión con Dios. Dígale al que está a tu lado, hoy te vinieron a despertar. Dígale al que está a tu lado, hoy te vinieron a despertar.
Quiero solo terminar con esto. Había una mujer, hija de Abraham, diga conmigo, hija. Abraham es el padre de la fe, por ende esta mujer era la hija de la fe. Y esta mujer estaba en el templo 18 años encorvada. El espíritu que la tenía la había hecho caer en un sueño de conformismo. Y ella llegaba al templo, ofrendaba, servía, y estaba en el templo, era conocida por todos. Ahí llegó la jorobada. Cuando una persona está invadida de demonios, el espíritu se duerme. Una de las manifestaciones de la libertad de Dios en tu vida es que aunque tu cuerpo duerma, tu espíritu no. Por eso hay gente, escuche, es que ando así con el reloj. Hay gente que mientras duerme se despierta y dice, ¿quién me despertó? Él mismo hablando en lenguas. Hay gente que está dormida y se despierta cantando y dice, ¿quién estaba cantando? Tú misma. Porque aunque tu cuerpo reposa, tu espíritu no duerme. Hay gente que está dormida y no es ni la hora de la oración y está despierta. ¿Qué pasó? Es tan sensible al entorno. Es tan sensible. Por eso es que dije, el sueño no es que usted deje de dormir. Tiene que dormir porque se le va a quemar las neuronas. Pero no estoy hablando del sueño físico, sino del sueño espiritual. Cuando los demonios ocupan la vida de una persona, empiezan a traer somnolencia. Cuando vas a orar te duerme. Cuando vas a buscar de Dios te duerme. Cuando vienes al culto te duerme. Cuando vas a hacer una vigilia te duerme. Cuando vas a hacer un ayuno te duerme. Entonces la única manera o una de las maneras de que el sueño se vaya de nuestra vida es por medio de la liberación. Porque hay espíritus que empiezan a tender un manto para apagar el espíritu de Dios en nosotros. Hay espíritus inmundos que empiezan a desplegar. Esta mujer estuvo dormida, tan dormida, hermano, que su postura estaba encorvada. Ella no podía enderezarse. La enfermedad no la encorvó. Dice, tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada. Dos cosas por separado. Ella estaba encorvada, ella estaba dormida. Hay gente que tiene la posición de sueño. Hay gente que tiene un lomillo porque no sabe lo que es estar levantado. Hay gente que le duele los huesos y dice, ay, estoy vieja. No, duermes demasiado. Hay gente que es tan inactiva en el espíritu que no aguanta un momento de oración. Hay gente que no sabe lo que es entrar en niveles de guerra. Hay gente que cree que el grito es caminar en autoridad. Hay gente que cree que el hablar muchas lenguas es moverse en el río del espíritu. Hay gente que confunde el don con el respaldo. Hay gente que confunde el respaldo con la aprobación. Hay gente que confunde la presencia de Dios por misericordia del pueblo